Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo presenta Dios es amor y fuego consumidor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya fue condenado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. San Juan 3:16 al 21. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Cristo debe de andar como Cristo anduvo. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7, 8 y 9. Dios es amor. Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor y fuego consumidor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10, del 6 al 12. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Primera de Corintios 4, 6. No erréis. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Gálatas 6, 7. Dios es amor y fuego consumidor. El gran mandamiento, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y se bautiza, se salva. Y el que no cree en el evangelio, se condena. Marcos 16, 16. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, del 1 al 3. Obedécelo. En el bautismo, todos tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 36 al 42. También serán circuncidados con circuncisión. No eche mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Colosenses 2:11. Esto es sana doctrina. Sana doctrina. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es suficiente para la salvación del alma. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana sale en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación de Carlos Oviedo, de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 2, 19 al 21. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado
por Jesucristo, a quien le pertenecen el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1:12. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobre de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Primera de Timoteo 6, del 3 al 6. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Juan 8:47. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. San Juan 10:27. Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7:16. Dios los bendiga grandemente.